porque ahora empezamos el conversatorio. Me parece que ya llegó por ahí Laila. Laila, bienvenida. Creo que tienes apagado. Ya. Muchas gracias, hola. Sí. Pues nos falta Adriana y Elena, que es su cumpleaños, y creo que en su plática dijo que como era su cumpleaños, que ahí luego platicábamos en otra ocasión, ¿no? Y el doctor Javier Delgado se iba a conectar, que es el coordinador del programa universitario de estudios de la ciudad, se iba a conectar, pero le salió un imprevisto, así es que vamos a estar nosotros tres aquí para platicar sobre la isla de calor, sobre cambio climático y ciudades. Así que, no sé, me gustaría a lo mejor empezar con pues una pregunta precisamente para Erika, que acaba de terminar, y luego pues, nos podemos dar una vuelta a ver qué pensamos cada uno de nosotros, ¿no? ¿Qué, qué se te haría a ti lo más importante, como la necesidad de información más grande para conocer mejor, por ejemplo, el clima de la ciudad y cómo puede reaccionar ante estos escenarios de urbanización y de cambio climático, ¿no? Y bueno, si quieren también lo extendemos a pues, las consecuencias de esto, ¿no? Digamos, socioambientales. A ver, para conocer mejor, Sí, así, bueno, si tú fueras como tomador de decisión, por ejemplo, las cosas que nos muestras en tu presentación tienen implicaciones claras, digamos, en términos de pues los que nos comentabas al final, ¿no? La vulnerabilidad social, las condiciones de riesgo, con mayor riesgo que va a enfrentar la población. ¿Qué, qué cosas, por ejemplo, desde tu cancha de modelación y de todo esto, crees que harían más falta como para que pudiéramos entender mejor el problema y atacarlo de una mejor manera? ok, este, lo que he notado mucho es precisamente es tener las diferentes visiones de las disciplinas, porque yo puedo tener un enfoque con respecto al área en el cual me desenvuelvo, pero realizar precisamente estas colaboraciones con expertos en donde ellos tienen precisamente, quizá no tenemos la información más novedosa, pero sí la que existe y la que está disponible, y hacer esa concordancia o esa correlación que existe en los resultados que uno va obteniendo y estos enfoques para darle precisamente mayor peso y mayor evidencia a los tomadores de decisiones de lo que puede pasar, ¿no? Con respecto a estos estudios. Yo lo vería en ese sentido. Ya en cuestiones técnicas, pues son espacio, mayor computador, poder de cómputo y incluso tiempo, ¿no? Pero yo creo que para desarrollar este tipo de investigaciones, o si se les quiere dar precisamente a los tomadores de decisiones, se requiere diferentes puntos de vista de expertos. No, completamente de acuerdo contigo. Ahí también, bueno, a mí a veces lo que me sorprende un poco es esto de que muchas veces estamos haciendo por primera vez algo que uno pensaría que pues ya Exacto, sí. sería como un poco común, ¿no? O sea, Claro, ya sí. teníamos muy claro que, bueno, y que hay distintos grupos haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, eh, pues es un poco sorprendente esto de que, bueno, tú tienes los trabajos estos, por ejemplo, cómo afecta el lago, cómo afectó, digamos, hace mucho tiempo. Y ahora hay algunas cosas, digamos, más instrumentales de caracterizando la isla de calor o con mediciones, digamos, de satélite, pero seguimos teniendo un hueco pues, bastante importante, ¿no? En cuestión de esto y en el desarrollo, por ejemplo, de modelación, que además pues, tiene, como decíamos hace un momento, un impacto muy importante para la toma de decisiones, ¿no? Por lo menos en teoría. Ujú. Y aprovecho para dar la bienvenida también a Adriana Lira, que ya la vi por ahí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Sí, ya aquí andamos. Buenas Hola tardes a todos. Adriana, qué gusto que nos pudiste acompañar. Claro que Eh, sí, con mucho gusto. sí, pues mira, ahorita estamos hablando de, pues,
pues, digamos, como necesidades de información sobre la isla de calor, sobre qué se podría hacer en la Ciudad de México y todo esto, como cuáles son los grandes huecos, qué es lo que tendríamos que tener o dónde tendríamos que enfocar, por ejemplo, nuestras baterías en términos de investigación, los recursos con los que contamos, muchas veces muy limitados, ¿no? Sobre todo en términos de financiamiento y esto. No sé si, pues ya que me referí ahorita contigo, vamos contigo si quieres, Adriana, y después con Laila, ¿les parece bien? Sí, muy bien. Pero bueno, fue una pregunta. Sí, tú cómo ves desde tu punto de vista, tú que estás trabajando, digamos, desde el punto de vista de la arquitectura y de cómo mejorar, pues digamos, los materiales constructivos y todo esto para disminuir la calor. ¿Qué cosas, como que parecerían muy obvias que deberíamos de tener, a lo mejor no tenemos, o dónde le tenemos que meter más fuerza a estas investigaciones? Claro, de lo que hemos visto es que las ciudades se están empezando a comportar como desiertos, ¿no? Justamente con vegetación muy reducida, aumentando materiales inorgánicos, muchos pétreos artificiales, no artificiales, otros asfálticos, algunos cerámicos, pero la gran diferencia es que los materiales vivos, porque así podemos también llamarlos, ¿no? Las capas vegetativas, la vegetación, que también forman parte de los materiales de las urbes, pues ya sabemos que conllevan muchísimos servicios ecosistémicos, incluyendo lo que es regulación de temperatura del aire, mitigación de la isla de calor, obviamente, además de absorción de CO2, ¿no? Pero bueno, en cuestión térmica, obviamente perdemos ese modulador térmico natural y entonces lo estamos reemplazándolo con materiales que, como yo siempre he dicho, fabrican, producen calor. Creo que algo muy importante, muy relativamente fácil que hace falta y que deberíamos de regresar es justamente renovar, mejorar, incrementar nuestros espacios con capas naturales dentro del diseño de las urbes, ¿no? De una manera diseñada, pero entender que es un material más de las urbes. Y eso es, yo creo que lo primero que deberíamos de hacer, simplemente porque es parte de la naturaleza, ¿no? Lo que ya habíamos siempre hablado, la gran tecnología está en la naturaleza y pues la capa vegetativa es un material altamente tecnológico. Y dos, en donde no se pueda implementar, digamos, la vegetación como estrategia, pues obviamente ya empezar a meter materiales que produzcan menos calor, o sea, es un proceso físico, ¿no? En donde hay materiales que generan más calor, emiten más calor y otros menos. Lo primero que tenemos que hacer, obviamente, es también hacer una caracterización, y es lo que estamos haciendo y trabajando, como bien tú lo sabes, una caracterización de cómo está la superficie urbana de nuestras ciudades en general, ¿no? Incluyendo la Ciudad de México. No tenemos idea de qué porcentaje, qué área de la superficie es inorgánica, cuánto es todavía vegetativa, de la inorgánica, qué tipo de materiales, cuáles son los que están emitiendo más calor o no. Y entendiendo eso, justamente ir viendo, reemplazando con estas nuevas estrategias tan sencillas como materiales que los podemos encontrar ya en el mercado, que no produzcan o no produzcan tanto calor, reemplazarlos con estos que sí estamos utilizando, e irnos también con la capa vegetativa. Son dos soluciones, estos materiales que ya están comerciales, que no son tampoco muy caros, los que podemos implementar e irlos reemplazando junto con la concientización de la ciudadanía, obviamente, que son los que van a implementarlo al final de cuentas, ¿no? Eso es lo que yo considero. Sí, y tocas este tema que es muy importante, que pues partimos a veces de ni siquiera conocer bien
pues cómo está la ciudad, ¿no? Digamos, por ejemplo, lo que tú decías ahorita, la estructura de qué parte es vegetal, qué partes son más materiales urbanos, etcétera. Y pues en cuestiones de pues, descripción del clima estamos pues en una situación más o menos parecida, ¿no? No conocemos, por ejemplo, la isla de calor, pues bueno, hay trabajos aislados, pues se ha hecho trabajo sin duda y el trabajo del doctor Jauregui fue fundamental, pero digamos, pues ya es un poco desactualizado, sobre todo en el contexto del crecimiento de la ciudad, ¿no? Entonces ya, pues tener, digamos, esto yo me imaginaría que en muchas ciudades con tal nivel de población y tal importancia, pues tendría que estar más claro, ¿no? Y ahí, pues aprovecho para hacer la conexión con lo que nos platicaba Laila, ¿no? De toda la parte del agua y la vulnerabilidad social y qué significa esto en términos de cambio climático local y global, ¿no? En qué situación estamos y desde tu punto de vista, pues como cuáles son los grandes huecos o cuáles son las cosas prioritarias a atender. ¿Cómo ves, Laila? Gracias. Bueno, es una gran pregunta. Voy a tratar de responderla o al menos responder parcialmente. Y espero que al menos vayamos entre todos vayamos conversando y vayamos encontrando también más respuestas. ¿Qué hace falta y en qué situación estamos? Bueno, o sea, voy a hablar el caso de Ciudad de México y zona metropolitana e inclusive las otras zonas metropolitanas que se encuentran alrededor, que de hecho dentro de la geografía le llamamos un poco como la corona regional, que ciertamente es una situación de preocupación, es una situación en la que vivimos efectivamente estrés hídrico. Ya habíamos comentado también que es, digamos que en cierta forma, si lo pensáramos con estos conceptos como muy de moda, como el caso del día cero, pues bueno, ya estamos aquí, ya está el día cero en algunas zonas, ¿no? Pensándolo así como pensando un poco en el caso de las islas de calor, también pensarlo un poco como en este sentido de estos espacios donde ya se está viviendo estas situaciones como extremas de carencia de agua, ¿no? Que no lo vivamos de la misma forma en una misma ciudad y que vivamos escenarios de grandes contrastes, esa es otra historia, ¿no? Y creo que ahí justamente también nos habla, es cierto que hay que implementar tecnologías, como ya lo comentan aquí mis colegas, me parece súper importante esta parte de las tecnologías y sobre todo me parecería como crucial la cuestión de resolver. Escuchamos también hablar muchísimo, por ejemplo, de gobernanza, y es una palabra que está muy de moda, la escuchamos en muchos conceptos, inclusive gobernanza de cambio climático, gobernanza hídrica y todo esto, pero ¿cómo le echamos a andar? O sea, ¿cómo podemos echar a andar o cómo podemos, digamos, conjugar tanto estas aportaciones más desde el punto de vista de la tecnología que se están gestando en la academia y demás? ¿Cómo podemos ponerles a andar, por ejemplo, o echarles a conversar con la parte del sector privado, que me parece tiene un papel fundamental al momento de analizar también los procesos de cambio climático en las ciudades, los procesos de urbanización, ¿no? Y lo pienso concretamente ahorita que estaban hablando de las islas de calor, pero también, por supuesto, que influye en el tema del agua, por ejemplo, en estas políticas de densificación, de crecimiento de estas grandes torres o de crecimiento de desarrollos inmobiliarios más, digamos, de clase media que que se construyeron sobre todo hace unos años en las periferias y los impactos que esto tiene. ¿Cómo poner a dialogar? Entonces, también creo que es una gran laguna y es algo que hace falta sentarnos a pensar. ¿Cómo poner a dialogar, por ejemplo, el sector privado? ¿No? Que en este caso serían tal vez los desarrolladores inmobiliarios, pero hay otros grupos que están ahí también participando. Cómo poner a dialogar a las instituciones públicas, a los distintos niveles de gobierno, en el caso de las zonas metropolitanas y pensando más bien en términos de megalópolis, son distintos, ¿no? Porque está tanto los gobiernos locales, es decir, alcaldías, municipales, están también los gobiernos a nivel estatal y está a nivel nacional. Entonces, ¿cómo pones a dialogar a todos estos y cómo pones a dialogar también a la sociedad civil, que son quienes están también batallando y están viviendo día a día este tipo de conflictos? Yo creo que esa es una de las cuestiones que hace falta pensar y hace falta, es un poco el reto más importante, ¿no? Cómo echar a andar
uno de estos conceptos que escuchamos constantemente, pero que en la práctica creo que es difícil de comprender. Por otro lado, creo que también otro tema que sigue pendiente, que también se ha subrayado mucho a lo largo de este ciclo, es el tema también de la educación. Cómo hacer entender a la gente, o cómo la gente, digamos, se puede familiarizar o puede comprender estos conceptos que a veces tenemos mucho, estamos dialogando mucho desde la academia, pero que a veces pueden resultar no ser tan accesibles para la población, ¿no? De calle, a pie de calle, digamos, ¿no? ¿Cómo hacer, digamos, que la gente, cómo puedo acercarme yo a alguien, por ejemplo, en el tema del agua y decirle, sí, es que usted está viviendo una crisis hídrica? Me van a responder, pues bueno, yo lo que sé, no sé de crisis hídrica, yo de lo que sé es que no tengo agua y tengo agua solamente una vez al día y o una vez a la semana, perdón, y de pésima calidad. ¿Cómo hacer también este diálogo, no? Y cómo hacer estos cruces, creo que es uno de los grandes retos también al momento de hablar de crisis, de cambio climático y de ciudades. Sí, yo creo que esto que mencionas es fundamental porque también a veces nos sorprende que lo que estamos hablando, ¿no? De que no existe esta información y todo esto, pues también no existe porque, pues digamos, no ha habido una demanda tan grande, por ejemplo, de los tomadores de decisión para que se genere esta información y tampoco, pues digamos, tampoco una demanda social tan grande por, quiero saber más sobre. Y eso lo vemos también, por ejemplo, en la calidad de los datos en las estaciones meteorológicas. Como anécdota, digo, cuando yo estaba haciendo mi tesis de maestría, lo hice sobre la Ciudad de México, sobre cómo hacer escenarios de cambio climático con downscaling, estas cosas para hacerlos más sofisticados, y empecé con, digamos, 60 y tantas estaciones meteorológicas que estaban disponibles, y resulta que después de hacer el revisado de calidad, pues me quedé con 4, ¿no? Entonces, ahí es un poco esta cosa que todavía no logramos hacer la liga como sociedad entre el valor de la información, los datos, el valor de la investigación y cómo lo aterriza esto en una mejor calidad de vida para cada uno de nosotros, ¿no? Y ese es un tema fundamental que creo que pues no hemos sabido muy bien cómo abordar, ¿no? O sea, ni de nuestra parte de la academia, ni de la parte, digamos, social, como decías, la parte privada que es fundamental en esto. Tampoco es que nos lluevan aquí demandas de, por favor, dime cómo hacemos esto, ¿no? Entonces, yo creo que hay una necesidad que no nos hemos dado cuenta, porque evidentemente, pues digamos, por ejemplo, las cosas que hace Adriana, de las cosas que nos mostraba Erika, lo que tú haces, las cosas que hacemos nosotros también, por ejemplo, de ver cuáles son los costos económicos, pues uno se da cuenta que además de por cambio climático, muchas de estas cosas valdrían la pena simplemente, aunque no hubiera cambio climático, ¿no? Un poco el escenario que estaba mostrando ahorita Erika, ¿no? Que tiene un escenario de urbanización donde pues el clima, digamos, de background, o no sé cómo decirle, el clima general, digamos, cambio climático global, no está ocurriendo, se mantiene fijo. Aún así, nos enfrentaríamos a unos cambios muy importantes. Esto tendría que ser una motivación suficiente como para generar este interés y para expandir nuestro conocimiento y, digamos, la influencia que se puede tener con esto que se está generando, ¿no? Tenemos unas cuantas preguntas. Le recuerdo al público que estamos abiertos y un poco la idea es sí, platicar entre nosotros de nuestras dudas y curiosidades, pero pues este espacio es para conversar con ustedes. Tenemos aquí, por ejemplo, veo la mano de Guillermo, leo un par de preguntas y ahorita pasamos contigo, Guillermo. Las voy a juntar y me dicen ustedes si le quieren entrar alguna de ellas. Tenemos a Carlos de ESA preguntándonos dos cosas. Bueno, ¿qué opinan del Foro Urbano Mundial que organiza la ONU cada 2 años? Y la pego con qué estrategias han pensado para hacer que la información sea más accesible para las personas que habitan en la ciudad. ¿Alguien quiere empezar con estas dos por ahí?
Laila, te veo como que sí. Sí, claro. A ver, yo creo que voy a empezar como por la segunda, porque sobre todo tiene mucho que ver con lo que estábamos conversando, con la intervención que hice. Y yo creo que ahí hay un papel fundamental que tienen quienes quienes sean o quienes nos hemos estado dedicando a la parte de la divulgación. Me parece que es como crucial ahí, sobre todo porque una de las grandes ventajas de estos espacios de divulgación es justamente hacer como más, digamos, más sencilla todos estos datos, información que tenemos, que inclusive, por ejemplo, pensando en esto que comenta también en la intervención de los foros urbanos que se organizan cada 2 años, se generan documentos sumamente largos, o sea, son documentos muy extensos, digo porque generalmente yo los reviso para las cuestiones que trabajo, que realmente tienen tanta información que uno se pierde y que, de nuevo, ¿no? Pareciera que todas estas discusiones se quedan en ese papel y no tienen como un poder de acción. Entonces yo creo que ahí el caso de la divulgación tiene un papel fundamental. Creo que ahí también, ya estoy pensando más, yo soy una fiel defensora del papel del Estado, no en forma totalitaria, pero creo que ahí también tendría que tener un papel crucial un Estado o instituciones que estén interesadas también en divulgar mucha de esta información y esta comunicación, porque lo que vemos también es que muchas veces en el caso de las instituciones públicas, también parte de su trabajo tendría que ser estar divulgando junto con la academia este tipo de información. Por un lado la academia, por otro lado las instituciones públicas. Y es aquí donde también por eso comento que no se ve tanto este clic. Podría ser interesante ver, por ejemplo, ejercicios que tal vez se hayan hecho en otros lugares que tengan que ver con temas de educación ambiental, para ver qué tanto impacto tiene, ¿no? En estos procesos de divulgación. No sé si Erika o Adriana quieran decir algo. Erika. Sí, a ver, yo me enfocaría también igual en la segunda pregunta. Por mi parte, lo que trato, digamos, de hacer para divulgar o difundir esto es principalmente en el nivel educativo, con los estudiantes, ¿no? Que yo pensaría que se tendría que iniciar desde edades muy tempranas. Bueno, que tengo el acercamiento a nivel licenciatura. Entonces yo les trato de dotar precisamente de herramientas para que ellos cuando salgan a la vida pública, si es que así lo desean o se queden en la parte académica, pues tengan estas armas para seguir trabajando y analizando este tipo de datos. Yo creo que también una de las cosas que hay que remarcar es que estén a disposición los datos de una manera más fácil, porque luego es tan complicado hacer esos trámites burocráticos para acceder a ciertas estaciones y, como bien dices, traen un control de calidad que pues, prácticamente te quedas con 2 de 8 que tienes, en el mejor de los casos. Y luego darle seguimiento precisamente a ese monitoreo que sea continuo, que si bien se interrumpe por cuestiones de la propia estación que requiera mantenimiento o algo así, pero pues darle el seguimiento a tener series largas de información en los diferentes ámbitos. Por mi parte, yo ahorita voy a hacer digamos, un anuncio. Trabajé junto con un grupo de trabajo en desarrollar una aplicación, les comparto la liga en el chat, en donde precisamente quiero poner a disposición la información de precipitación que me ha servido para diversos estudios y con un control de calidad, el cual ya viene. Ay, no copié. Y precisamente no solamente para ayudar a entender esa variabilidad climática en la zona metropolitana, sino también para darle a los procesos de enseñanza, tanto a licenciatura como a posgrado, pues datos, ¿no? Datos que son necesarios para sus diferentes investigaciones. A ver, y eso, digamos, centrándonos en la zona metropolitana, ¿no? Porque si nos vamos más allá en otras entidades, pues vamos a encontrar que
los datos pues van a ser más escasos. Entonces también digamos que tiene que hacerse énfasis que en el monitoreo a nivel nacional, tanto en tierra como en agua, ¿no? Entonces, yo diría por ahí. Entonces, ahorita les comparto. Sí, sí, y bueno, lo que mencionas de los datos es trágico. Esto de dar seguimiento y que se siga monitoreando. Pero el caso de la Ciudad de México es dramático cuando uno ve que hay un montón de estaciones que a lo mejor tenías datos desde principios del siglo pasado y en 1988 no sé qué ocurrió, pero fue como el apocalipsis de las estaciones meteorológicas en la Ciudad de México, por lo menos, y San se acabó. Y entonces, pues eso son pérdidas muy lamentables, porque si uno quiere ver, por ejemplo, cómo ha cambiado el clima, cómo ha afectado el cambio climático, la urbanización, precisamente ese último trecho de años, pues sería fundamental para entender pues cómo va el proceso y cómo va la realidad, ¿no? Y comparar con nuestros modelos, pero pues difícilmente se puede hacer si no le damos el valor a los datos que realmente tienen, ¿no? Y ahí, bueno, pues aprovecho para comentarles un poco lo que estamos haciendo en el contexto de el proyecto de Megalópolis que tenemos, un proyecto financiado por CONACYT, PRONACE. Una de las cosas, tratamos de abordar precisamente este problema, por ejemplo, lo que decía Erika, ¿no? De las estaciones y el control de calidad, que es muy malo. Lo que pasa es que casi todos aquellos que trabajan con esas estaciones tienen que rehacer el trabajo cada vez, o sea, no es una cosa que ya lo hizo Erika y pues ahí están los datos para que todo el mundo los use y no tenga que pasar por el calvario de poner los datos ¿no? O ir trabajando ya lo revisó Erika, yo tomo los de Erika, los vuelvo a revisar a ver si le puedo mejorar algo y alguien más viene y hace lo mismo y realmente tener pues una evolución favorable en esto de los datos, ¿no? Entonces, dentro de ese proyecto, una de las cosas que estamos haciendo es algo que le llamamos Data Pink, que es un portal. Yo creo que va a ser parecido en algunas cosas a lo que nos ofrece ahí Erika en el chat. Pero lo que nosotros estamos tratando de hacerlo es, digamos, no solo la parte climática, sino la parte socioambiental, ¿no? Meter, por ejemplo, los escenarios socioeconómicos, lo que vayamos aprendiendo, por ejemplo, de biodiversidad, de impactos en economía, impactos en salud, ir haciendo pues digamos, acervo de resultados y de información para que sea como pues, ir colocando una piedrita donde podemos ir construyendo la que sigue, luego la que sigue, y logramos tener este tipo de cosas. Y hay una cosa que también creo que fue Laila la que lo mencionaba, que se me hace muy interesante, y también Erika. Pues es que de pronto estamos como en una época pues muy virtual, con muchísimas maneras de acercarnos a la población, acercarnos a los jóvenes, y no los estamos aprovechando, ¿no? Todo esto de pues, las nuevas tecnologías, que por ejemplo digamos, comunicar las bondades, por ejemplo, a lo mejor de algún proyecto como los que hace Adriana y su equipo de mejora en materiales que nos ayudan a mejorar el microclima, pues utilizar todas estas herramientas como para ofrecer esta información y mostrar las ventajas y retos que cada una de estas cosas represente, ¿no? Pero con unas herramientas que correspondan a nuestro tiempo, el tiempo que vivimos, ¿no? Antes éramos, ¿no? Que todo lo que tenía que ser era impreso, ¿no? Llegamos a lo del PDF, pero ahorita, pues a ver si damos el salto a cuestiones interactivas y cuestiones que realmente, pues es más fáciles de entender, bajar y esto. No sé si alguien quiere agregar algo, si no pasamos a la siguiente pregunta. Bueno, Guillermo lleva ya un rato con la mano arriba. Guillermo, si quieres preguntarle algo a los ponentes, adelante. Sí, mira, yo los he seguido creo que desde hace 2 años, porque se me hace muy interesante todos los temas que tratan aquí. Yo como te comentaba, yo no tengo hasta el tercer cuatrimestre de la licenciatura en protección civil, pero siento que todo esto que ustedes hacen debería de ser transdisciplinario.
Es decir, llegar a toda la gente. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, ahorita la ONU está llevando a nivel internacional un programa de ciudades resilientes y se supone que la adaptación al cambio climático debe de formar resiliencia. ¿Y dónde están ustedes como investigadores o dónde está la invitación a ustedes para proponer temas en México, para hablar sobre el tema? Es decir, a veces somos tan egoístas que no queremos abrir el abanico, ¿no? Y no lo digo por ustedes, sino por las autoridades. Yo siempre que he hablado sobre las autoridades les digo, a ver, protección civil, ¿por qué no se llevan a los chavos de geografía, de derecho, de todas las ciencias a hacer su servicio social a las áreas de protección civil? ¿Sabes el boom que tendríamos que si sean estudios multidisciplinarios sobre gestión del riesgo de desastres? O sea, y sin embargo tienen el celo profesional. Es que si me traigo un chavo, pues me va a quitar la chamba. No, porque él no busca ser gente de protección civil, él está enfocado a la materia que estudió. Entonces, creo que esto que ustedes hacen es muy importante y de verdad que me da tristeza ver que habemos 35 gente conectadas aquí en Zoom, no sé cuántos haya por otros lados, pero siento que aquí deberíamos de estar, a lo mejor toda la gente que forma parte de protección civil a nivel nacional, porque esto tiene que ver con la labor que nosotros hacemos como protección civil, como gestión de riesgo. Ajá. Y a lo mejor no entendemos todo lo que ustedes dicen, por ejemplo, lo que Erika nos dice de todas sus estadísticas, pero a veces se trata de lo poco que entendamos, bajarlo a la gente, ¿sí? Que es a la que nosotros, es nuestra materia prima, la ciudadanía. A la ciudadanía, como se nos decía, el lunes inició un conversatorio en la Cámara de Diputados y un cuate nos hablaba de la ontología del riesgo y unas palabras tan rebuscadas que yo siempre les he dicho, a la gente no le interesa que le digas cómo ocurre el cambio climático y todas las teorías. Es como Laila dice, a mí me interesa que me digas cuándo voy a tener agua, que me digas qué voy a hacer si no tengo agua. Entonces, ese es el trabajo de nosotros, pero a veces somos tan egoístas las autoridades que no los invitamos a ustedes por el miedo a perder la chamba, ¿no? Entonces, yo me dedicaba a poner todos los foros en los que he participado con ustedes en mi Facebook, y hoy estuve en esto, y hoy estuve en esto, ¿no? Y hay cuates que si me dicen, oye, ¿cómo me conecto? Ah, pues a rato te mando los datos, ¿no? Pero creo que esto debería ser transversal en todas las áreas y creo que de esa manera tendríamos un éxito rotundo y podríamos llegar a la gente, a la ciudadanía que finalmente es para la que ustedes trabajan. Todo esto tiene que ver con la ciudadanía y con cuidar a la ciudadanía. Entonces, para mí es muy grato escucharlos, la verdad. Como les dije, yo estoy abierto ahorita con GNDR, hay varios proyectos y les recomendaría que si ustedes son un grupo, formen una asociación o algo así en caso de que se los permitan, porque GNDR, que es una organización internacional de organizaciones de la sociedad civil, da financiamientos bastante buenos para proyectos de cambio climático, todo eso. El año pasado el monto más alto me parece que fueron $150,000 para un proyecto en América Latina. Entonces creo que eso les caería muy bien a ustedes si sean un proyecto así de cambio climático, cuestiones de ese tipo. Y yo los pongo en contacto con GNDR para que se den de alta y puedan tener beneficios que trae esa asociación, ¿no? Se maneja a nivel internacional, ¿no? Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias a ti, Guillermo. Y sí, pues es un punto muy interesante el que apunta Guillermo, ¿no? Esto de pues cómo lo hacemos para ser más transdisciplinarios, transinstituciones y trans, digamos, academia, gobierno y sociedad, ¿no? Es el tema, digamos. No sé si alguien quiera apuntar algo en esto. No, o sea, es que creo que es justo como ahí el gran tema, ¿no? Cómo comunicarnos entre los distintos grupos, entre academia, entre sociedad civil, o más bien entre sociedades civiles, porque además pensamos en sociedad civil como si fuera algo
homogéneo, Homogéneo. hay como ¿no? distintas experiencias inclusive de cómo se vive el cambio climático. Y también, por supuesto, y también entre gobierno, digamos, lo que les decía yo, ¿no? Las interacciones entre los distintos niveles de gobierno que también hacen aún más compleja esta cuestión de gestión y de actuación ante cambio climático. Yo creo que ahí hay un punto que aún no tenemos la respuesta, pero que se debe trabajar en ello, a pesar de que no tenemos la respuesta, se debe trabajar en ello para poder, pues a mi parecer, conseguir construir políticas a corto, mediano y largo plazo. Y yo completamente de acuerdo, digamos, y ahí hay una cosa que a veces, bueno, obviamente en la academia tampoco, o sea, uno que hace investigación no necesariamente por hacer investigación sabe cómo divulgar las cosas, ¿no? Ni cómo traducir esto para que sea útil a los tomadores de decisión ni a la sociedad, ¿no? Entonces, también ahí yo creo que parte de experimentos que se tendrían que hacer es, pues, este tipo de organizaciones, ya sea, pues, también privadas, pero de gobierno, sería increíblemente beneficioso, como medio tipo el INEC, que esperemos que sea una institución que se conserve y no se pierda, que pueda agarrar la información científica, que tenga la capacidad técnica como para analizarla, desmenuzarla y traducirla en política y ayudar también a la divulgación de esto, ¿no? Yo creo que nos hace una enorme falta tener más cuerpos de ese estilo que estar esperando que un investigador que a lo mejor es bastante seco y poco digamos, dado a la palabra, pueda hacer algo, una obra literaria que pueda leer todo el mundo y que además se entienda y que además le sea útil, ¿no? Entonces creo que esas partes son muy importantes. Ahí ya veo que Adriana, ya tu conexión mejoró, ¿verdad? Muchas gracias, Adriana, adelante. Creo que tu micrófono. Perdón, sí me tenía que mover porque no había muy buena recepción, pero con base en lo que están comentando, justamente yo creo que es clave de cómo podemos informar finalmente a los actores mayoritarios que son los civiles también en general, ¿no? No solamente los tomadores de decisiones y los académicos. Y hoy en día estamos viviendo también un reto en el cual con las redes sociales prácticamente toda la información que se tiene es muy gráfica, está basada en videos, ¿no? Ya la lectura ya es muy difícil que se lee y de muy fácil comprensión. Entonces, ahorita yo creo que también como dentro de la academia, ¿no? Yo hablando como académica, justamente es también cómo explicar conceptos complejos de una manera muy sencilla, prácticamente caricaturesca, y también lo que decía Guillermo, muy importante, haciéndole notar a la gente cuáles son las pérdidas en cuanto a cuánto le va a costar, en cuánto le va a costar en dinero, en salud, ¿no? Que finalmente eso es a lo que a la gente en general le interesa, ¿no? Bueno, finalmente yo cómo me voy a beneficiar a corto plazo, ya. Entonces, digamos que esos son esos retos de cómo informar estos conceptos de manera muy sencilla, de manera también que la gente lo esté recibiendo a través de las redes sociales, que lo pueda absorber de manera fácil y que quede muy claro el comentario de que finalmente esto nos va a pues crear problemas muy negativos y nos lo está creando ya de la vida diaria, ¿no? Que la gente no lo entiende así como decía Guillermo, hablar de cambio climático, hablar de calentamiento, de eso no lo sigue de los científicos que no tienen nada que ver con su bolsillo del día a día o sus enfermedades o falta de productividad. Y creo que por ahí eso es una clave y en lo que tenemos que trabajar en la academia, en esa forma de divulgar esta información. Completamente de acuerdo. Sí, y además es que también hay un punto que es muy difícil como sociedad que uno visualice, ¿no? O sea, por ejemplo, si uno vive en un lugar donde la isla de calor es de tantos grados y a lo mejor ya ni te pasa por acá porque a lo mejor ni has oído el concepto de isla de calor,
ni piensas que eso te esté afectando. O sea, para ti eso es el normal, ¿no? De estas pérdidas que tenemos o estos impactos o daños que tenemos que ya ni estamos, o sea, no estamos conscientes de ellos, ¿no? ¿Cómo es importante esto de materializarlos, que la gente los vea y que entonces pueda decir, oye, es que, ¿sabes qué? Una acción prioritaria en mi colonia debería ser tener más áreas verdes, debería ser primero conocer qué es lo que pasa aquí, ¿no? Tener más áreas verdes, explorar, como bien decía Adriana, pues a lo mejor no en todos lados son áreas verdes, pero a lo mejor en techos frescos o a lo mejor es pavimento fresco o como de las cosas que mostraba Erika en alguna otra presentación también, de qué pasa si recuperamos un cuerpo de agua, o como se ve en investigaciones en otros países, donde ya no es solo el valor del área verde. Bueno, ¿cómo le hago para que sea óptima la distribución? ¿Pongo un área verde muy grande en tal lugar o pongo pequeños parches y hacer el estudio de cómo rayos esto afecta al clima, pero también cómo afecta a la biodiversidad? Se pueden generar corredores biológicos, se pueden generar corredores de polinización, todos estos beneficios que a veces pues no vemos el problema y mucho menos vemos los posibles beneficios, ¿no? No sé qué opinan Erika, Laila. Bueno, yo completamente de acuerdo con todos los puntos de vista que han dicho, ¿no? Con respecto a, tenemos que trabajar precisamente en el lenguaje para poder divulgar de manera adecuada a la sociedad los resultados, ¿no? Porque como dicen ellos bueno, y también considerar precisamente estas nuevas tecnologías, porque mucho nos quedamos con el artículo que se publicó, pero bueno, ir más allá con infografías, frases como tan simple, hoy va a llover en tal alcaldía, no tanto poner la precipitación, entonces trabajar en ese lenguaje de divulgación, considerar nuevas tecnologías para poder involucrar no solamente a diferentes niveles, hablando ya también de la niñez, ¿no? Que ya vienen también mucho más despiertos y ávidos por ese tipo de información y que es conveniente precisamente dar esa información para generar a los especialistas adecuados, de los cuales hoy también se carece mucho, ¿no? Entonces, completamente de acuerdo también con Guillermo, de la transversalidad entre las investigaciones, ¿no? De las diferentes disciplinas, que creo que es algo que ya se está promoviendo y se está dando en estos proyectos que cada uno tiene y que, bueno, ya se aprovechará para sacarle jugo precisamente a los resultados que se obtengan. A mí también me parece interesante esto que comentas, Francisco, sobre todo, poco pensando más desde mi disciplina, que bueno, desde donde yo trabajo, que es más desde la geografía, pensando en que ahora, digamos, este ciclo se ha centrado en el caso de las ciudades y cambio climático, ¿no? Pero pensar que muchas de las acciones, esto siempre me gusta como recalcarlo, muchas de las acciones que hacemos para revertir o para mitigar el cambio climático, para adaptarnos al cambio climático, no tendrían que estar enfocadas. O sea, muchas veces se piensa que el problema está en las ciudades y entonces las acciones únicamente tienen que estar dentro de las ciudades y pareciera que la jurisdicción se queda única, o sea, en la forma de actuar se queda únicamente dentro de los límites urbanos. Cuestión que me parece sumamente errónea, ¿no? También creo que otro elemento que también tendríamos que integrar si queremos hacer como políticas más efectivas de mitigación, de adaptación, digamos, en términos de cambio climático, sería también interactuar con estos espacios más, en geografía le llamamos un poco, desde donde yo trabajo, más como las interfaces rural-urbanas, ¿no? Las interfaces urbanas, que son como estos espacios entre lo urbano y lo rural, que en cierta forma también amortiguan, ¿no? Y ahí es donde entra mucho de lo que tú comentas de los corredores, que si bien deberían de instalarse, por supuesto, deberían de ejercerse dentro de las ciudades, mejorar las áreas verdes, mejorar tal vez la calidad de los suelos para el caso de tanto de islas de calor como de la absorción del agua, por ejemplo, que fue lo que también comentamos un poco en mi ponencia. También qué sucede a los alrededores de las ciudades, ¿no? Que son zonas que ya sea por actividades industriales, ya sea por esta disputa entre
digamos, entre la disputa de territorial, un poco en términos también como más geográficos, entre la expansión de la frontera agrícola o entre lo agrícola y lo urbano se está gestando. Entonces, como que pensar también en esos escenarios me parece fundamental al momento de construir políticas en torno al cambio climático, como te decía, no solamente dentro de los espacios urbanos o que no se quede solamente dentro de los espacios urbanos, sino que se esté considerando estas distintas interacciones con los ecosistemas que están alrededor, ¿no? Eso pienso que también podría ser más desde el punto de vista de la academia y más desde el punto de vista del sector público, que podría ser también una aproximación interesante, que no se ve tanto en el caso de estas políticas. Completamente de acuerdo. Y ahí también, una cosa que a mí me preocupa es que, pues bueno, esto de que si no visualizamos el problema y las soluciones y los posibles co-beneficios en salud, en contaminación, en agua, etcétera, etcétera, tampoco lo estamos haciendo con un análisis muy simple, simplemente ver pues, las cosas que ya estamos con problemas en la Ciudad de México, por decir una gran ciudad del país, y lo combino con lo que tú dices, tenemos las áreas no urbanas, ¿no? Pero, por ejemplo, las próximas a la ciudad, pues como veíamos en los escenarios de Erika de cambio de uso del suelo, pues tenemos una tarea muy importante de cómo se va a diseñar, si es que logramos transmitir esto, cómo tendríamos que diseñar esta nueva urbanización o estos procesos de urbanización que están ocurriendo y que van a ocurrir pues, a una velocidad muy rápida. O sea, lo que nos mostraba Erika, digo, no tengo las cifras, pero sí ojo de buen cubero, pues es casi como tenemos un distrito federal aquí, todo urbanizado, básicamente, salvo el suelo de conservación, y vamos a tener, pues, al menos 1 o 1.5 en la parte de arriba, si no es que más, ¿no? Entonces, ahora sí que, ¿cómo vamos a enfrentar ese tipo de problemas si no aprendemos de lo que, o sea, tenemos tan poquita coordinación, tan poquita capacidad para absorber esta información que no son modelos, sino que son cosas que ya estamos viendo y decir, aguas, hay que hacer las cosas distintas, por ejemplo, de lo que nos platica Adriana con las cuestiones de modificación, pero también lo que nos dice Laila un poco y Guillermo, cómo tenemos que cambiar nuestra manera de ver las cosas, nuestra sociedad, nuestras interacciones, ¿no? Entonces resulta muy, muy preocupante que ni siquiera ante la evidencia totalmente palpable, pues nos invite pues no sé, así como hay una CAME para calidad del aire, debería de haber algo similar, digamos, para cuestiones de clima y cuestiones de pues, los impactos estos climáticos, ambientales y sociales digamos, del área de la megalópolis del Valle de México, ¿no? Como bien dices, que no se restrinja mira, mi delegación acaba aquí, hasta ahí llega mi asunto, ¿no? Porque además también lo vimos en lo que nos mostraba Erika. Se urbaniza por allá, pero también llega, digamos, un aumento de temperatura en otros lugares, no necesariamente ahí nada más, ¿no? No sé quién quiera agregar algo por ahí. Guillermo, si quieres, adelante. Pues otra vez yo por acá. Pues miren, más que nada, para invitar a alguien de ustedes, yo diseñé un diplomado en desplazamiento por desastres, que es a lo que va a llegar todo esto que ustedes están haciendo, porque no sé si han escuchado que para el 2050, al menos en México, se pronostica que vamos a tener 25 millones de desplazados climáticos por el aumento de los niveles del mar y los eventos extremos que vienen. Entonces, yo diseñé un diplomado en desplazamiento por desastres, que va a tener gente de GNDR, gente de la plataforma para el desplazamiento por desastres de Suiza, que gracias a que siempre ando de metiche en todos los cursos, logré que prestaran la atención para México y estoy promoviendo ese diplomado que inicia en enero del año que entra, pero infortunadamente, como te mencionaba Francisco,
la maestra que iba a dar este cambio climático y desplazamiento por desastres, que era Lilian, la meteoróloga que falleció de la Secretaría de la Ciudad de México. Entonces, ahora necesito a alguien que como ustedes, sepa de cambio climático y las repercusiones que tiene el desplazamiento por desastres, ¿no? Porque creo que este es el futuro. Ya el GAR, que es el Informe Mundial sobre Gestión de Riesgo de Desastre, nos habla que los pequeños estados insulares empiezan a tener problemas de aumento del mar, y las costas mexicanas no van a ser la excepción, ¿no? Entonces, eso que hablan ahorita de urbanización, tenemos que traspolarlo a toda la población que va a ser desplazada de las costas mexicanas a vivir tierra adentro, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Y ya esto ya es palpable, ¿eh? No es que nos esperen para el año que entra, ni entre 2 años. En la cumbre mundial que pasó el año pasado, un señor de una isla, no me acuerdo qué era, creo que era Guanato, transmitió desde la playa donde le llegaba el agua a las rodillas, y él dice, aquí donde estoy parado, antes era isla, y el calentamiento global ha hecho que el mar aumente, y donde estoy parado antes era tierra y ahora es mar, ¿no? Y esto lo espera mi isla. Entonces esto lo hizo para hacer notar los cambios importantes y los estudios que se deben llevar a cabo, ¿no? Entonces creo que algunos de ustedes pueden poner en práctica todo esto todo esto que hemos estado hablando, y hablar precisamente sobre el impacto del calentamiento global en los desplazados climáticos, ¿no? Porque no solamente, como ustedes lo mencionan, se producen por grandes desastres, ¿no? Aquí tenemos los desplazados climáticos del Cerro del Chiquihuite. ¿Qué está pasando con ellos? Muchos le llaman damnificados, pero por ahí ya se está buscando que sean un reconocimiento de desplazados para que tengan derechos y las autoridades responsabilidades sobre ellos, ¿no? Muchas gracias, Francisco. A ti, Guillermo. Sí, yo creo que es un problema muy importante bueno, se puede generalizar, ¿no? Básicamente, cambio climático, ya sea el local, el global, y los dos al mismo tiempo no ocurren solitos, sino tenemos un montón de problemas. Digo, no solo el que estamos viendo, sino cambio climático genera un montón de problemas que ocurren al mismo tiempo y que están correlacionados entre ellos. Entonces se pueden potenciar uno al otro, y eso pues nos puede llevar a situaciones pues, difíciles, poco manejables, digamos, ¿no? Aquí tenemos una pregunta de Maffer Islas, que nos dice, hola, buenas tardes. En muchas ocasiones la discusión sobre cambio climático recae en qué es más importante, las acciones individuales o las acciones de las instituciones públicas y privadas. Rescato, me hace muy importante esta pregunta, porque es algo que está dando vueltas todo el tiempo y que pues me parece muy importante abordar. Obviamente hay muchas opiniones al respecto, pero pues me gustaría pasárselas a ustedes a ver qué nos cuentan de esto. Adriana, por favor. Creo que en la historia de la humanidad siempre ha sido una lucha continua de qué es lo importante, si lo individual o lo colectivo. Y es siempre una defensa de, bueno, es que cada quien es diferente, cada institución es diferente, cada organismo es diferente, tiene sus acciones y sus especializaciones, pero a la vez tenemos que trabajar de manera colectiva. Y esto con base entendiendo, y creo que esta es una de las partes más difíciles que la población o la humanidad en general entienda, que nuestro planeta es un organismo y es un organismo vivo. Y, o sea, produce su alimento, se recicla, se renueva. Cada especie viva es como si fuera una célula del cuerpo humano con una actividad en específico, pero todos trabajando hacia un objetivo común, que es el que el cuerpo humano se desarrolle, y lo mismo es con el planeta. Entonces, actualmente también lo que ha pasado es que una porción reducida de la población mundial, ¿no? Sobre todo esto de las, por ejemplo, las industrias que Maffer menciona tan importante, ¿no? Que en las últimas décadas, con este capitalismo rampante, pues son los que finalmente determinan o toman las decisiones, ¿no? A mí me da muchísima pena siempre que voy a comprar algo, genera un montón de basura por el empaque, ¿no? Y esa decisión, pues, o la forma en como nosotros también actuamos, la industria tiene
mucha importancia, y obviamente las instituciones públicas y privadas, pero tiene que haber esta otra contraparte de todos los demás actores de la población, ¿no? Que también tienen que estar en constante comunicación, lo que ya hemos hablado con las instituciones públicas o privadas, pero tiene que haber esa contraparte que también nos dé su opinión, nos enseñe y nos mencione, pero la clave siempre va a estar cuál es el objetivo común que tengamos todos, entendiendo que todos estamos y todas estamos trabajando con ese objetivo común, que es el de salvar las condiciones de vida en nuestro planeta dentro de la individualidad de cada quien. Yo creo que ese es un gran reto, pero también que tenemos que trabajar dentro de la sostenibilidad. Sí, completamente de acuerdo. Laila, Erika. Sí, yo creo que siguiendo un poco con la intervención de Adriana, me parece bien interesante sobre todo pensarlo. Yo creo que efectivamente no hay como una sola respuesta de lo colectivo, lo individual, yo creo que somos todos, ¿no? Definitivamente pienso que el sistema de producción actual o el que impera tiene una gran incidencia en los procesos de cambio climático y eso es innegable ver cómo hay ciertos tipos de industria, cierto tipo de, en términos también, por ejemplo, de servicios, ¿no? Cómo tiene un impacto, ¿no? Y ser conscientes de cómo incide, por ejemplo, que tengamos, o sea, qué huella tiene usar todos los días y en todo momento un teléfono celular, por ejemplo, al que estamos pegados, tiene impactos en el ambiente y tiene impactos en el cambio climático, desde la forma como se produce hasta la forma como lo consumo. Entonces, ese me parece como un punto fundamental que ya comentaba Adriana. Un segundo punto que también ya lo comentaba Adriana, tiene que ver con esta falta de entendimiento constante que tenemos en la que pareciera que nosotros como seres humanos somos una entidad aparte de toda la naturaleza y no entendemos que somos parte de la naturaleza. Y esa división me parece también fundamental, que es una división que si uno inclusive hace un análisis un poco desde la filosofía de la ciencia, desde estos debates que se dan, es muy decimonónica, ¿no? De esta separación entre hombre y naturaleza, y que ha imperado, y que eso en cierta forma, esa lectura de que la naturaleza es una cuestión aparte de nosotros, me parece también fundamental para poder leer y comprender estos procesos de cambio climático que estamos viviendo en la actualidad. Y con esto también, nada más para cerrar, me gustaría decir que también históricamente también hemos degradado nuestros ambientes, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, las lecturas de que algunas de las teorías, por ejemplo, de qué sucedió, por qué se despobló Teotihuacán o por qué se despobló Chichén Itzá, que eran, por un lado dicen que eran centros ceremoniales, otro lado dicen que eran urbanizaciones interesantes, tiene mucho que ver con la degradación ambiental. Entonces, sí ha habido una constante, pero creo que el impacto que tenemos hoy en día es devastador y que estos dos elementos sí cumplen como funciones fundamentales para entender por qué se está dando de forma tan acelerada el cambio climático. Sí, completamente de acuerdo. Erika, ¿quieres comentar algo al respecto? Pues igual, ¿no? Totalmente de acuerdo. No hay, digo que no hay solución para uno si no lo hacen los otros, ¿no? Es la participación tanto individual como de las instituciones públicas y privadas. Creo que la idea es mucho, no solo preservar, bueno, más bien atacar el problema desde todas las perspectivas, tanto preservar como introducir nuevo, tanto prevenir como dar solución, pues todos somos siempre parte de este todo y a todos nos va a afectar. Lo veo un tanto como ser parte de una computadora, ¿no? Si le quitas el mouse, igual y puede seguir funcionando, pero es más adecuado si tienes un mouse, porque puedes contrarrestarlo trabajando con el teclado. Pero si vas quitando piezas claves, hay unos que pueden aportar más que otros, ¿no? Entonces yo creo que las soluciones no debe verse si es parte de la parte individual o de cierto sector, ¿no? Yo creo que somos todos los que tenemos que participar, todos los que tenemos que dar solución a estos impactos y estos problemas que que ya traemos, ¿no? Y que estamos también produciendo de cierta manera, como dicen, al consumir un cierto tipo de alimento o de ciertas cuestiones que traen mayor envoltura y esto, ¿no? Esas decisiones individuales que pueden ayudar también en lo colectivo.
Bueno, yo ahí nada más agregaría, o sea, hay que darse cuenta que, por ejemplo, cada uno de nosotros tiene distintas dimensiones en las cuales afecta, ¿no? Uno es un consumidor, como ya han dicho, ¿no? Y uno puede poner con su dinero el voto a que se siga haciendo, no se siga haciendo tal cosa. Uno es un ciudadano, puede poner su voto en, me gustan las políticas, creo que estas políticas son las que necesitamos o no. Y uno cumple muchas otras funciones, como por ejemplo miembro de una familia, miembro de una institución donde uno trabaja, de la sociedad, donde puede ayudar desde simplemente compartir la información y crear conciencia hasta cuestiones más de acciones más concretas para reducir su impacto, ¿no? Pero yo creo que hay que tener también ahí cuidado. El otro día también leía esto, ¿no? Que por ejemplo los negacionistas del clima primero decían no existe cambio climático, ¿no? Pero no es antropogénico. Luego, bueno, sí es antropogénico y sí existe, pero es culpa de cada uno de ustedes y entonces cada uno de ustedes lo tiene que solucionar y pues convenientemente, digamos, transnacionales y gobiernos dicen, ¿qué quieres? Esto es lo que hay, ¿no? Con esto tenemos que trabajar. Son ustedes, ¿no? Entonces, sí, cada uno cumplir con lo suyo, pero sí tener muy en cuenta que tenemos que demandar una acción colectiva. Bueno, lo digo seguido, pero es como, por ejemplo, si uno quiere abordar el problema de la pobreza, pues uno puede poner un granito de arena, pero, digamos, se requieren cuestiones, cambios institucionales, cambios en condiciones que permitan que se reduzca la pobreza, o en educación, por ejemplo, que mejore la educación. Pues sí, ¿no? Pero necesitamos también esta parte, ¿no? Son problemas muy complicados que requieren las dos partes. Y bueno, pues ya para terminar, estamos sobre las 2. No sé si quieran cada una de ustedes terminar con algún comentario final, alguna reflexión. Adriana, por favor. Pues simplemente algo muy sencillo, en el sentido que durante a nivel histórico, pensamos en todos estos resultados de los que hablamos, todos estos datos, de manera muy aislada, en la parte académica o en la parte también de los organismos de gobernanza, y sentimos que eso pues siempre ha sucedido y va a seguir sucediendo, y que todas estas decisiones son ajenas a nosotros, pero creo que hay que cambiar nuestra visión a algo, voy a decir entrecomillado, cursi, o lo que se considera cursi, en el sentido de todos tenemos que estar unidos para salvar la vida de nuestro planeta, ¿no? Y suena algo como de película o de telenovela, y que no tiene una base científica o seria, pero finalmente eso es por lo que estamos trabajando todos, por estar bien en este planeta, por estar contentos, saludables, productivos, que sigamos evolucionando, y no hay más. Así venga el político, el académico, el civil, el agricultor, todos es lo único que queremos, es nuestro fin último, y así hay que visualizarlo, aunque estemos hablando en lenguajes científicos o en lenguajes coloquiales. Muchísimas gracias, Adriana. Laila. Pues bueno, en primer lugar, agradecerles por este tipo de espacios, agradecerles la invitación a discutir. Creo que siempre también, al menos voy a hablar por mí misma, me nutre muchísimo escuchar desde distintas disciplinas cómo se están aproximando a temas de cambio climático. Y pues bueno, nada, esperaría que se siguieran estando este tipo de espacios. Primero, por supuesto, entre nosotros como académicos, con una perspectiva transdisciplinaria, pero en segundo lugar también, que creo que es el paso más complicado, como ya hemos comentado, más a nivel de distintos actores o distintos agentes, ¿no? Que en este caso sería gobierno, instituciones privadas o sociedad civil, para ver qué tienen que decir o qué se está haciendo, qué se está discutiendo, o si no se está discutiendo sobre estos temas al respecto.
Y pues eso, muchísimas gracias de nuevo. Muchísimas gracias a ti, Laila. Y pues claro, sí, vamos empujando estos espacios, estos van a continuar. Vamos inventándonos más, esa es la invitación a todos y vamos construyendo esto. Erika, por favor. Bueno, solamente rápido, ¿no? Que aunque el panorama parece desalentador, todos de manera individual, colectiva, exigente, crítica y demandante también hacia las autoridades, pues podemos enfocarnos e ir hacia la solución. Quizá no la solución, pero sí por el mejor camino para, no solamente para nuestra generación, sino para generaciones que vienen, ¿no? Pues completamente de acuerdo y pues me queda nada más agradecer a todas ustedes el haber estado aquí en el conversatorio y agradecer también a Elena que no pudo acompañarnos, pero que nos dio una magnífica charla. Muchísimas gracias, Adriana, muchísimas gracias, Laila, muchísimas gracias, Erika. Y pues nos queda, nada más me queda decirles que, ¿cuándo empieza esto? Espérenme, porque eso, del 25 de agosto, hay vacaciones. El 25 de agosto empezamos con el módulo 11 y ahora se va a tratar sobre el panorama actual de la legislación mexicana en términos de cambio climático. Y vamos a tener como invitadas a Verónica Méndez Villa, de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente. Vamos a tener a la doctora Rosalía Ibarra Sarlat, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Vamos a tener a la doctora María Amparo Martínez Arroyo, del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático. Y vamos a tener al embajador Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo, que está en el Tecnológico de Monterrey. Pues muchísimas gracias. Bueno, feliz vacaciones a los que las tengan, ¿no? Y pues muchísimas gracias por todo este esfuerzo que estamos haciendo. Creo que vale muchísimo la pena, como decía Laila, como pues esto que nos enriquecemos todos, ¿no? Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Muy buena tarde. Buena tarde.